Hola, querido equipo. Un gustazo saludarlos. Saludo a Quinto A y Quinto B, mis grandes equipos en este año. Y que bueno, en la circunstancia en que estamos, la realidad indica de que tenemos que quedarnos en nuestras casas, pero no por eso perder la conexión que hemos gestado en esas primeras 2 semanas, donde yo ya les compartía que quizá no es de cantidad sino de calidad el vínculo, y de esto se basa nuestra materia, donde la psicología es la oportunidad de generar vínculos que alimenten nuestro desarrollo personal. Por eso les mando un gran abrazo desde acá. La intención de poder hacer un video es poder estar más conectados, más cerca y creciendo, creciendo en el lugar que nos toque crecer. Y si es entre cuatro paredes, es un momento de fomentar la creatividad y alimentar nuestro espíritu con cosas que nos construyan. Así que bueno, hoy un poco retomar nuestra materia. Muchas gracias por enviarme los trabajos y estar ahí, ¿no? Y estar ahí conectados con todos los profesores. La verdad es que todos estamos también viendo cómo poder hacer, de poder generar esa cercanía con ustedes. Y bueno, y contarles que los queremos mucho, tanto como la familia, nosotros también de nuestro lugar, y todos contribuimos a sacar lo nutritivo de este momento. Yo en lo personal estoy sacando muchas cosas nutritivas y no va a faltar oportunidad para abrazarnos y compartir esto, ¿no? O sea, desde este lugar también. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a dejar de lado William Wundt, ¿no? La psicología, el laboratorio experimental, el año 1879, el siglo XIX. Y un poco hoy lo que quiero trabajar con ustedes, y yo después también le voy a mandar la teoría, ¿no es cierto?, con la cual van a leer un poco relacionado a todo lo que yo voy a compartirles hoy. Vamos a empezar a trabajar lo que son las ramas y los campos de la psicología. Y fundamentalmente nos vamos a centralizar en los campos. Por supuesto que aquel que le interese la materia y de alguna manera en proyección esté viendo estudiar psicología, es una clase muy importante porque en realidad esto nos va a permitir ver el panorama en el cual el psicólogo se puede insertar en el mercado laboral, que es más que amplio, amplísimo. Y en estos momentos que estamos pasando, en esta circunstancia, los psicólogos están teniendo un gran trabajo para justamente alimentar el equilibrio psicoemocional de las personas y acompañarlos en este momento. Así que bueno, primeramente vamos a establecer una diferencia de lo que es la rama de la psicología y los campos. La rama de la psicología, cuando hablamos de ramas, nos vamos a referir justamente a todos aquellos datos teóricos que hablan de la psicología. Es decir, son los temas que abarcan la psicología. Y el objetivo es justamente elaborar datos teóricos. Y esto en la carrera de psicología va a tener que ver con las materias, por ejemplo, de psicología, donde está la psicología educacional, la psicología general, la psicología abocada al adolescente, evolutiva y por demás. Y la diferencia con los campos de la psicología va a tener que ver con que los campos de la psicología tienen que ver con dónde la psicología se incorpora en los distintos ambientes de trabajo, es decir, dónde la psicología lleva estos datos teóricos para resolver problemas. Si se quiere, es como la parte práctica de la psicología, o sea, tenemos la parte teórica de la psicología, que es justamente elaborar temas de la psicología e información, la parte, si se quiere, de investigación de la psicología, que son las ramas, y los campos son justamente donde estos datos teóricos se aplican para resolver diversos problemas. Esta diferencia simple, y ahora nos vamos a meter en lo que son los campos, porque al fin y al cabo es a mí lo que me interesa profundizar. Los temas y la rama es muy importante, pero en este caso quiero que profundicemos con los campos. Y vamos a hablar de 7 campos, que hay muchos más. Así que vamos a hablar de lo que es la psicología clínica,
la psicología forense, institucional, laboral, psicogerontología, psicología del deporte y la psicología educacional. 7. Y vamos a ver qué trata cada uno. Vamos a comenzar con la psicología clínica. Bien, la psicología clínica va a abarcar justamente lo que normalmente decimos, lo que es ir a un psicólogo. La psicología clínica abarca lo que es un psicólogo en su consultorio, ¿sí? O en los hospitales, donde la idea de trabajo es justamente recibir personas con alguna dificultad del ámbito emocional, ¿sí? Psicológica, y la idea es poder trabajar qué es lo que le aqueja a esa persona, cuál es su problema, que justamente no le permite adaptarse a este momento. Y acá es donde trabajamos con diversas circunstancias que pueden tener que ver con patologías graves, psicosis, ansiedad, depresión, pero también pueden tener que ver con cosas normales. Antes se decía que ir al psicólogo era cosa de locos, y hoy en día ir al psicólogo es algo normal, porque tiene que ver con aquellas personas que quieran ver algo de sí mismo que quizás no les está dando, si se quiere, el resultado que esperaban, o algo de su personalidad no les es beneficiosa, ¿no? Entonces hoy podemos hablar, hoy hay muchos casos que tienen que ver con la depresión, con el estrés, la ansiedad o simplemente con un conocimiento. Ahora esto se reduce a lo que es el consultorio, lo que es, si se quiere, lo que se trabaja en los hospitales, donde se reciben pacientes. El espacio y el momento de encuentro se le llama sesión, ¿sí? Y estos encuentros terapéuticos pueden ser en formato de terapia de pareja, terapia grupal, donde justamente es un grupo de personas en los cuales se trabajan ciertas cosas de su intimidad, ¿sí? Y puede ser terapia personal. Hoy en día, por ejemplo, en lo personal, yo me encuentro trabajando mucho desde la psicoterapia online, que ya lo venía trabajando, pero en este tiempo donde cada uno está en su casa, estamos viendo que los encuentros urge realizarlos a modo online. Entonces nos conectamos por Skype, por Zoom, todas estas plataformas que hoy están al servicio para hacer esto, y llevamos adelante una sesión como si fuera en el consultorio, pero de esta manera, virtualmente. Y seguimos trabajando sobre lo que la persona quiere ver sobre sí misma para mejorar, ¿sí? O sea, al fin y al cabo, el trabajo de la terapia tiene que ver con un autoobservarse, un mirarse a sí mismo para mejorar como persona, mejorar en su desarrollo, sentirse más vivo si se quiere. Bueno, y contarles que el tiempo generalmente de duración es más o menos una hora, ¿sí? 50 minutos, el tiempo de esos encuentros, pero todo va a tener que ver con lo que la persona le esté pasando, ¿no? Y a veces puede ser que en 40 o 50 minutos se vea algo a profundidad, o a veces lleve más tiempo, ¿no? Porque resulta que en el tramitar lo que está sucediendo, la estructura de cada uno es diferente y va a tener que ver también con los encuentros. Contarles que hay diversas terapias de abordaje para justamente acompañar a un paciente. La más conocida es el psicoanálisis. Yo ya les conté que en realidad trabajo desde la Gestalt, ¿sí? Y hay muchas más: psicología cognitiva, psicología humanista, psicología conductista, y hay, bueno, numerosas, que ya le vamos a dar o sea, vamos a trabajar en una unidad de esto puntualmente para que ustedes vean, por ejemplo, los distintos enfoques que hay para acompañar a un paciente y hacer que sienta, bueno, que conecte más con su salud mental. ¿Bien? Entonces eso sería lo que es la psicología clínica, donde también se trabaja a modo de, o sea, psicología sistémica, por ejemplo, se trabaja con las familias. Y lo más importante es que sepan eso de la psicología clínica, y que la función del psicólogo no es decirle a la persona lo que tiene que hacer, no es darle un libro de recetas y un tutorial para resolver, sino que es acompañarla para que la persona por sí misma descubra o se conecte con aquellas cosas
que está viendo que tiene que generar un cambio. Entonces es un apoyo el psicólogo en este ámbito, porque al fin y al cabo quien tiene la sabiduría sobre lo que necesita es la persona misma, son ustedes. Pero a veces lo que falta es escucharme, escuchar mi interioridad, verme ahí. Entonces vamos a dejar de lado la psicología clínica y vamos a ir a lo que es la psicología educacional, donde la psicología educacional se enmarca justamente en el ámbito educativo, en los colegios, ¿sí? Y esto se lo puede ver donde el psicólogo lo que hace es encabezar lo que se llaman los gabinetes, ¿sí? Donde la función del psicólogo ahí es abocarse al plano que tiene que ver con lo educacional de un alumno. Por eso nos estamos corriendo del ámbito clínico, donde en realidad es ver en profundidad lo que le aqueja a esa persona, ¿sí? Lo que tiene que ver con su sufrimiento, por ejemplo. Y en la psicología educacional ya se trabaja con otro aspecto, que es solamente aquello que está abocado a lo educacional, es decir, revisar aquello que dificulta el aprendizaje del individuo, ¿sí? Y encargarse de eso. Por eso yo ya les contaba que en el colegio no se hace terapia. Simplemente es poder utilizar los conocimientos de la psicología, pero para ver dificultades de aprendizaje, ¿no? Entonces, el psicólogo acá se encarga de trabajar con el alumno en todo caso eso. Puede trabajar, por ejemplo, estableciendo orientación vocacional, ¿sí? Dándole técnicas para poder acompañar el estudio, ¿sí? Pero como les digo, conforma estos gabinetes, ¿sí? Y poder ver qué problemas hay a nivel escolar. Y a veces puede tener que ver con algo de conducta. Y si el psicólogo que está en el gabinete entiende de que es importante que ese alumno consulte con un psicólogo para trabajar cuestiones psicoemocionales, por ejemplo, ahí puede hacer una derivación y por supuesto hablarlo con los padres y hacer esta sugerencia, ¿sí? Pero solamente está abocado a lo que es el aprendizaje. Cortito, ahí lo educacional, vamos a lo que es la psicología laboral. La psicología laboral es la psicología que se enmarca dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Y el objetivo va a tener que ver con con la selección, por ejemplo, de personal, es decir, si la empresa necesita incorporar algún postulante laboral porque resulta que la empresa tiene una vacante. Hagamos de cuenta que en una empresa hace falta, por ejemplo, un repositor de góndola, que son estos chicos que en los supermercados seleccionan la comida, la ponen en distintos estantes, ¿no? Y las exhiben para que el cliente pueda encontrar dónde está la harina, dónde están los huevos y todo esto que compramos en lo cotidiano que esté organizado. De eso se encarga un repositor, ¿sí? A grandes rasgos. Ahora, para que ese repositor ocupe ese lugar, es importante que tenga ciertas habilidades que le permitan desarrollar de manera efectiva esa función. Entonces el psicólogo ahí se trata de pesquisar, antes de sacar afuera la búsqueda laboral, qué rasgos de personalidad necesita. Entonces cuando realiza una selección de personal y toma las entrevistas, trata de identificar en los postulantes si esa persona cuenta con esa habilidad. Porque si cuenta con esa habilidad, ya es interesante poder contratarlo o incorporarlo. ¿Bien? Además, el psicólogo dentro del ámbito laboral se va a ocupar de que los empleados que están dentro de la empresa tengan un buen pasar en la empresa, se sientan a gusto. Por lo tanto, hay mucho del psicólogo que hace dentro de las empresas que es motivar al empleado, que el empleado está motivado. Porque cuando el empleado está motivado, ejerce su función de una manera sumamente efectiva. Y esto también es importante cuando ustedes están motivados en el colegio y cuando no lo están. Yo como docente lo noto. Y muchas veces por no estar motivado no termino de dar lo máximo de mí. Entonces es importante trabajar sobre esa motivación personal. Es importante trabajar de esa constancia, ¿no? O sea, porque esto es lo importante, el poder insistir. Entonces se van a encargar de lo que es la salud, la motivación, el mejorar la productividad,
las relaciones entre las distintas secciones dentro de la empresa, ¿sí? Porque es importante que cooperen los empleados entre sí y se comuniquen de una forma efectiva para llegar a cumplir los objetivos de la empresa. Y también revisar, por ejemplo, los índices de estrés, de ansiedad, porque si estos están elevados, al fin y al cabo lo que produce es que el empleado esté más expuesto a tener accidentes o a bajar la productividad. Bien, así que ahí tendríamos ya la tercera, que es la psicología laboral. Bien, ahora vamos a trabajar con lo que es la psicología institucional, que está muy relacionado en realidad con la psicología laboral, pero en este caso el psicólogo se va a encargar más que nada de ver a nivel macro cómo está organizada la cultura de esa empresa, la cultura organizacional de esa empresa. Y muchas veces el psicólogo trabaja como agente externo a la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que el psicólogo no está dentro de la empresa, sino que lo llaman de afuera el psicólogo, ¿sí? Para que haga un análisis objetivo de una cierta problemática que puede haber. Porque si el psicólogo viene de afuera, de alguna manera va a tener una posición un poco más neutra, ¿no? Entonces el psicólogo se va a encargar de ver la estructura de trabajo de la empresa, los objetivos, ¿sí? Ver, observar cómo trabajan en conjunto, ¿sí? Pero sobre todo lo que va a ver es la interacción. Entonces en este caso hace como un diagnóstico el psicólogo, un diagnóstico de esa empresa, de punta a punta o de lo que se quiera ver puntualmente. Y por ahí llaman a un psicólogo y le dicen, mira, encontramos que los empleados no son efectivos en su trabajo y hay problemas en la comunicación. Entonces este psicólogo lo que hace desde ese ojo neutro, tratar de ver qué está obturando ese crecimiento. Entonces hace como un diagnóstico. Y por ahí puede entender de que, por ejemplo, puede caer en la cuenta de que resulta que, a ver, lo que pasa acá es que las funciones no están bien ejecutadas o no están bien reflejadas en lo que se espera de cada uno. Entonces por ahí hay que cambiar los roles, cómo están divididos, ¿sí? Para que funcionen de manera más efectiva. Entonces acá el psicólogo institucional no hace selección de personal o no se encarga de esta parte motivacional, sino que es más como un investigador que viene de afuera a mirar la estructura. Y es como si alguien vaya a su familia y en su familia, en la familia de ustedes, hay ciertos conflictos y lo que hace esta persona es mirar, a ver, de lejos, periféricamente, cómo se llevan cada uno de los integrantes de la familia. Y por ahí llega un momento donde dice, bueno, lo que pasa es que ustedes no se escuchan. Cada uno dice lo que quiere y por eso se llevan así. Entonces, de esta manera. La psicogerontología, vamos a trabajar ahora como quinto campo. La psicogerontología es la psicología que se aboca a la tercera edad, a nuestros abuelos, a la gente, a las personas que tienen una edad más elevada y que podemos decir que están en sus últimos periodos de la vida y que cada abuelo lo va a vivir ese momento de una manera particular. Tengamos en cuenta que hay algo que le llamamos la jubilación, que la jubilación va a tener que ver con esto que llega un momento de la vida donde uno deja de trabajar y empieza a cobrar sin ejercer esa función que vino ejerciendo. Y es como si se quiere un momento de relajo, de vacaciones eternas, de disfrutar la vida, pero para otros esto puede ser traducido o metabolizado en angustia, en depresión, porque resulta que se encuentran con que ya no se sienten útiles en la vida. Entonces, el psicólogo en este ámbito se va a encargar más que nada de trabajar con aquellos abuelos, ¿sí? Que por ahí sienten su edad desde un lugar más apremiante, ¿no? Que lo sufren, y la idea es poder trabajar sobre esa calidad de vida para revalorizar, mejorar su estado de ánimo,
¿sí? Por ahí un psicólogo puede intervenir en lo que son los asilos, ¿sí? Y trabajando justamente con los abuelos para que abracen la vida en este momento. O aquellos que están en un estado de vitalidad, mejorarlo aún más. Donde el fin es poder prolongar eso. ¿Bien? La psicología del deporte va a ser la psicología que se aboca a lo que es la competencia, ¿sí? En el ámbito deportivo y el trabajo de equipos dentro de una disciplina u otra. Por ejemplo, el psicólogo que trabaja en el fútbol o un psicólogo que trabaja en el vóley. En Argentina esto se está viendo recién ahora, pero en países europeos el psicólogo es normal que esté dentro de los planteles deportivos. Pero, por ejemplo, ¿qué función tiene? Bueno, al fin y al cabo, trabajar sobre aquellas cosas que dificultan la efectividad en el deporte. Bien como hablábamos del colegio, pero abocado a lo que era lo de aprendizaje, el psicólogo deportivo se va a encargar de lo que es aquello que está abocado en el rendimiento del deporte. Por ejemplo, hagamos de cuenta que dentro de un equipo de fútbol el psicólogo trabaja con los delanteros que no pueden convertir goles. Y resulta que no pueden convertir goles e internamente no se sienten como confiados, no se sienten motivados. Y el psicólogo hace trabajos para justamente mejorar su capacidad de resolución mental en el ámbito deportivo. Pero esto puede ser que trabajen en el hockey, ¿sí? Que puede, con una defensora o con una arquera que no puede hablarle a los demás para darles indicaciones. Entonces se trabaja esta cuestión de la oratoria, de lo motivacional. Pero siempre mejorando, ¿no? Tratando de mejorar los resultados deportivos. ¿Sí? Por eso el objetivo es acompañar a cada deportista para que mejoren su rendimiento. Y por último vamos a trabajar lo que es la psicología forense o la psicología educacional, que justamente esta psicología trabaja con el ámbito del derecho, ¿sí? Justamente revisando o funcionando como alguien que ayuda en los juicios, ¿sí? Y como ayuda interviene en aquellos casos donde hay personas que están en conflictos con la ley. Muchas veces el psicólogo es llamado, pongamos un ejemplo, ¿no? El juez tiene un caso, ¿sí? De una persona que está acusada, por ejemplo, de un delito, ¿sí? Un robo. Entonces, el juez que tiene que dictar una sentencia puede llamar al psicólogo, ¿sí? Como perito de parte, ¿sí? Como un apoyo para ver si esa persona que cometió el delito, por ejemplo, estaba bajo un estado en el cual no tenía dominio propio. Por ejemplo, estaba bajo un estado de alcohol o estaba bajo una patología severa como una psicosis. En la ley está contemplado que si hay una persona que tiene una patología grave como una psicosis, puede estar en un estado donde no esté comprendiendo lo que está haciendo. Y eso no quiere decir que no tenga pena, pero la pena de prisión puede ser menos años si se encuentra en un estado así. Por eso muchas veces escuchamos que a veces como defensa se dice, no, estaba bajo un estado de ebriedad, de adicción, drogado, psicótico, ¿no? Entonces el psicólogo lo que puede hacer es tomarle algunos test, tener una entrevista y revisar si realmente esa persona está pasando por ese estado, ¿sí? Lo mismo en un caso de violación y cualquier caso de ese estilo. Entonces el psicólogo va a intervenir en casos de abuso sexual, de leyes incumplidas, de reinserción social. Por ejemplo, un preso que está a punto de salir, o sea, está a punto de tener la libertad y está a punto de salir a la sociedad. Entonces el psicólogo puede evaluar si esa persona realmente está capacitada o está en su sano juicio para volver a la sociedad y adaptarse a las leyes y convivir. Así que bueno, equipo, acá más o menos les dejo este videíto con estos 7 campos de la psicología, que hay muchos más, porque si hay algo que pasa hoy en día con la psicología, que es una profesión más actual que se puede encontrar.
Y la psicología se va, al fin y al cabo, va interviniendo en los distintos campos donde nuestra personalidad se desarrolla. O sea, nuestra personalidad, la personalidad que tengamos se nota en lo educacional, se nota en lo laboral, se nota en lo institucional, se nota en lo deportivo, ¿sí? Y por eso es interesante ver los distintos campos. Y cuando uno se recibe de psicólogo, por ejemplo en mi caso, puede decidir en qué lugar especializarse. Por ejemplo, yo hoy trabajo en el ámbito educativo y trabajo en la clínica. Y también trabajo en lo deportivo, ¿sí? A veces, y en lo organizacional. Pero uno puede optar por trabajar en la gerontología, en la psicología laboral, ¿sí? Y se va especializando cada vez más. Les mando un abrazo grande, nuevamente, un gustazo hablar con ustedes. Y bueno, anhelando ese momento de que volvamos a habitar el aula y volvamos a hacer que la magia suceda, que la magia creo que es el encuentro humano. Hay un psicólogo que decía que el contacto entre dos personas es como el encuentro de dos sustancias químicas. Se pueden juntar y puede ser de que no pase nada, o puede pasar de que genere una reacción de la cual ambos salgamos transformados. Mi objetivo, yo ya se los expresé en una clase, es que ambos salgamos transformados. Yo aprendo con ustedes y lo que más deseo es que ustedes aprendan de mí. Nos vemos. Chau, chau.